Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sean ese terreno fértil, para que sea allí donde es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11 y versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, del versículo 1 al 6. Subió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba con humildad, que la ponga por obra y que perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 4 de febrero del 2026. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6, donde Jesús viene a Nazaret. ¿Qué sucede? Algo muy interesante. Miren, dice: salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. A la multitud al oírle quedaban maravillada y decía: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. Entonces, cuando él llega a su tierra, ellos se encuentran maravillados, pero en un sentido de falta de fe. Pero ¿cómo es que él hace esto si le conocemos? Él es el carpintero, porque recordemos, el padre adoptivo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, era San José, carpintero. Y Jesús en Lucas 6:52 nos dice que se fue y vivió con sus padres. Entonces Jesús era probablemente carpintero, vivió una vida oculta desde su hogar, ejerciendo su oficio, también a la vez enseñándonos que nosotros podemos buscar la santidad desde nuestro trabajo, haciendo siempre lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es correcto ante los ojos de Dios, como dice Romanos 12:2, dejando que la palabra de Dios no nos informe, sino que nos transforme, dice Romanos 12:2, muy importante. Entonces, y se empiezan a preguntar ellos y dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Simón y Simón? Este versículo es muy importante, Marcos 6:4. Muchos que erróneamente agarran la Biblia y
interpretan por su propia cuenta, lo cual está prohibido hacer, dice 2 Pedro 1:20. ¿Qué sucede? Oh, como ven que dice, ¿no es este el hijo de María? Primeramente, cada palabra tiene su peso. Dice, no es este el hijo de María, no es este uno de los hijos de María. No dice, no es este uno de los hijos de María. Dice, no es este el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, Juan. ¿Por qué nombra hermanos? En hebreo, aj era hermano, ajot hermana. Entonces, la palabra aj, hermano, era utilizado entre los parientes, entre los paisanos, entre la misma religión. Por ejemplo, Abraham. Génesis 12:5 nos muestra que Abraham es tío de Lot. Génesis 13:8, Abraham llama hermano a Lot. Muy importante. Por ejemplo, miramos a San Esteban, Hechos capítulo 7. Él se presenta ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, dice hermanos, llama así a todos hermanos. La palabra hermanos era muy, es bien amplia en el Antiguo Testamento. Marcos capítulo 3, el versículo 31 a 35, cuando a Jesús le dicen, te buscan tu madre y tus hermanos. Dice Jesús, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Entonces, por ejemplo, rápidamente podemos ver nosotros que Santiago y Juan, el un Santiago es hijo de Alfeo, el otro es hijo de Zebedeo. Eso está en la lista cuando Jesús elige a sus apóstoles. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 19, Mateo capítulo 10, del versículo 2 en adelante. Ahí nos da la lista de los apóstoles y nos dice quién es hijo de quién. Nos dice que el uno Santiago es hijo de Zebedeo y el otro Santiago es hijo de Alfeo. Y Judas es un hermano de uno de Santiago. Entonces, estos no son hermanos carnales de Jesús. No hay un versículo en la Biblia donde diga que la Virgen María tuvo más hijos. Y esto es importante porque la profecía de la Virgen María, Isaías 7:14, dice que la Virgen María va a dar a luz un hijo. Y él es Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, es muy importante entender que no son hermanos carnales de Jesús, sino son parientes de él. Muy importante. Y sigue diciendo, y no pasan sus hermanas aquí entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Lo que siempre sucede, ¿no? Muy importante. Ahora, a aquellos que piensan que la Virgen María tuvo más hijos, les pongo a pensar algo. Y entonces, y si la Virgen María hubiera tenido más hijos, obviamente ellos tendrían su descendencia. ¿Por qué no se habla acerca de los sobrinos de Jesús? ¿Por qué no se habla acerca de los nietos de María? Porque no tenía más hijos. Así de simple. Muy importante. Si María hubiera tenido más hijos, y en el primer siglo, en el siglo II, se hubiera nombrado, o fulano era era sobrino de Jesús, era nieto de María. Y nunca, ningún padre de la iglesia dice eso. De hecho, en los relatos en las hojas de papiro egipcio que se encuentra, los primeros cristianos en el año 250 le decían a la Virgen María, oh Virgen gloriosa y bendita, porque la Virgen María tuvo solamente un hijo que fue así la voluntad de Dios, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, como dice en Lucas 1:35. Muy importantísimo esto entender, la Virgen María no tuvo más hijos, solamente a Jesucristo. Y dice, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Y no es que Jesús no podía, pero lo que sucede que para que Jesús obre en su vida y en la mía, se requiere de fe. Ustedes y yo esperamos mucho milagro de Jesús, pero no tenemos fe. Es una tremenda incoherencia, ¿no? Quiero que Jesús obre en mi vida, pero no me acerco a Él. Quiero que Jesús obre en mi vida, pero rechazo las cosas de Él. Quiero que Jesús esté cerca de mí. No quiero leer la Biblia, no quiero orar. Y si oro como un loro, rapidísimo, con tal de cumplir, pero no sin pensar, sin sentir, sin saber lo que estoy haciendo. Y quiero que Dios así me bendiga. Entonces hay que ser coherentes también, mis hermanos, y tener fe. Dice, se maravilló de su falta de fe, lo que nos falta a todos. Y de hecho eso dijo Jesús en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Porque la fe siempre se va, la fe que no se propaga, se apaga. La fe que no se vive, que no se transmite, que no se comparte, se apaga.
Muy importantísimo. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 699, dice: imponiendo las manos, Jesús cura a los enfermos y bendice a los niños en su nombre. Los apóstoles harán lo mismo, mas aún mediante la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo nos es dado. En la carta a los Hechos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Está hablando de Hechos capítulo 8, versículo del 18 en adelante, donde dice que Hechos 8, después podemos leer desde el versículo 17 en adelante, donde dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se recibe el Espíritu Santo. Y dice en la carta a los hebreos, la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales de su enseñanza. Este signo de la efusión todopoderosa del Espíritu Santo, la Iglesia lo ha preservado en sus epíclesis sacramentales. Entonces nos muestra que la Sagrada Escritura, que por la imposición de las manos, Hebreos 6.3, 1 de Timoteo 4.14, 2 de Timoteo 6.1, Hechos 13 del 2 al 3 y mucho más, que Hechos 19 del 1 al 6, que por la imposición de las manos de los apóstoles se recibe la efusión del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo hoy nos dice a ti y a mí que Él está maravillado por la falta de fe que hay en nosotros. ¿Y cómo se alimenta la fe? Con la oración. Y la fe es un don gratuito de Dios que adquirimos desde el bautismo. Y durante nuestra vida se va alimentándola con la oración y la lectura de la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, para tener más fe hay que enamorarnos de la palabra de Dios. San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Porque si amamos a Jesucristo, tenemos que amar su palabra. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.